GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual Radio, seguimos apostando y creyendo en la cultura como pilar fundamental de un pueblo, en este caso de la Argentina, nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, diversa y accesible, y que cuente con apoyo del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Birna Molina y Ernesto Ardito estrenaron su última película en 2023, en junio del 2023, La bruja de Hitler. Ambos están, después de una trayectoria de 20 años, de trabajo como cineastas, productores, realizadores audiovisuales, son reconocidos como, bueno, justamente creadores independientes del cine argentino, sin que ello signifique que no defienden y conocen muy bien el apoyo, la importancia de las políticas públicas en el fomento del audiovisual argentino. Estamos entonces con Birna Molina y Ernesto Ardito aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio para hablar de este momento por el que atraviesa el cine argentino y, bueno, la perspectiva de ellos justamente como cineastas independientes y con una trayectoria muy importante. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Hola, Julia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios. En principio, La bruja de Hitler, quiero empezar por ahí por lo siguiente, porque fue premonitoria en cierto sentido, ¿no? Ustedes habían comentado en el momento del estreno que les remitía a tiempos que parecían ya terminados y que estaban volviendo. Entonces, hoy en este contexto, les pregunto si siguen viéndolo así. Sí, sobre todo porque La bruja de Hitler no es una película de, digamos, de episodios de una superestructura histórica. Quiero decir, no es una película que cuenta, sino que se mete en el interior de una familia, en un modo de ver, de sentir y de comprender el mundo del nazismo, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es algo que trasciende la Segunda Guerra Mundial, es algo que se instala, digamos, en el propio ser humano, que viene incluso desde antes, ¿no? Es decir, esa fuerza de entender todo, de querer solucionar todo desde la intolerancia, desde la violencia, desde el odio, de exterminar al diferente, ¿no? Y eso nos lleva cada vez más a un mundo peor. Y eso es algo que no solamente lo vimos de alguna manera no tan fuerte como en este momento en Argentina, sino lo veníamos viendo en el mundo, en algo más general, desde Europa incluso, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos a construir la base del guión de la película. Uh-huh. Y bueno, y eso pasa siempre con los artistas, creo yo, ¿no? Es como que Cortázar decía siempre que volvés siempre como a tu infancia, y nuestra infancia fue la dictadura. Y todo eso nosotros lo vivimos en carne propia. Entonces a veces el cuerpo tiene como una memoria, ¿no? Cuando empezás a ver estos, digamos, como pequeñas situaciones sociales y demás, empezás a volver a eso. Y bueno, y por eso a veces nos adelantamos un poco a lo que puede llegar a pasar en el mundo o en Argentina, ¿no? Con películas más metafóricas como La bruja de Hitler. Ahora, la película adquirió otra dimensión a partir de toda esta situación que se está viendo, bueno, en Argentina
y en el mundo, ¿no? Digo, la intolerancia, las guerras, los conflictos entre distintas religiones, sociedades. Ustedes a partir del estreno ¿tomaron otra conciencia de otra dimensión más de la película? Sí, yo creo que lamentablemente sí. Es como que no querés que la profecía se cumpla, ¿no? De alguna manera, como decía Ernesto, había cosas que nos estaban tocando muy fuerte, que nosotros las sentíamos, que teníamos la necesidad de contarlas. Y bueno, y justamente todo el estreno y el acompañamiento de la película en circuitos alternativos fue durante los meses previos y durante la campaña misma. Y hablar con la gente, ¿no? Después de la proyección de la película, decir, bueno, lo que está por venir puede, y bueno, y tratar de influir de alguna manera y sentir que nada de eso sirvió. En algún punto es frustrante, pero desgraciadamente, sí. Yo siento que es así, que hay una tendencia a que ese poder totalitario se está consolidando, está afianzándose y está dando pasos. A mí me preocupa, por eso siento que estamos en un momento clave. Por lo menos en este país, en este momento estamos ante un escenario clave donde el poder legislativo y la diversidad que tiene ese poder debe dar debe poner un freno, dar una alerta de señal clara a la sociedad. Es decir, hay determinadas cosas que no pueden permitirse. Si el poder legislativo, con la diversidad con la que está compuesto, no puede ponerse freno, ya vamos a estar ante un escenario mucho más terrible, ¿no? Porque lo que estamos frente a una situación donde el poder se está concentrando cada vez más y se está solicitando que el poder de ejecutar sea concentrado cada vez más sobre un grupo muy pequeño y una persona, digamos, concretamente. Y la verdad es que no hay que ser magos, o sea, hay que mirar la historia. Yo siempre digo, a veces me dicen, hey, pero vos cómo sabés tal cosa, la otra. Digo, no sé, me gusta mucho la historia, hay que observar lo que ocurrió en el pasado, en los pueblos, en la historia del ser humano, ¿no? Y para no repetir esos errores. Yo siento que sí, estamos en un escenario bastante oscuro y que a veces, y me da mucho miedo esto, la banalización, ¿sí? De la figura de Milei, la banalización casi humorística, cínica de toda esta situación como, bueno, esto no puede ser real, porque eso ya se vivió. Eso ya se vivió en la Alemania de los años 30. Entonces no se puede seguir banalizando algo que es gravísimo y que hoy en día ya está teniendo consecuencias directas en la gente, en la vida, en el día a día, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en una situación que todavía hay un nivel de institucionalidad, mejor dicho, para poner freno, ¿no? Y demostrar que Argentina tiene una democracia fuerte, me parece. Es un momento clave, sin duda. Ahora, frente a yendo al campo del audiovisual y del cine, ¿no? Que también está viviendo un momento muy particular, muy terrible. Digo, sin apoyo del Inca, ¿el cine argentino está en peligro? ¿El documental independiente está en peligro? Lo pregunto porque ustedes fundamentalmente tienen una carrera como documentalistas, ¿no? El cine argentino está absolutamente en peligro. Primero porque nunca estuvo sin el Instituto Nacional de Cinematografía, ¿sí? Estuvo quizás sin la reforma del año 94, con un instituto más pequeño, achicado, pero jamás sin un instituto de cinematografía, porque no solo es el apoyo financiero, es toda esa estructura que el instituto da al cine de un país, ¿no? Ordenarlo, vincularlo con el mundo, bueno, más allá de la formación, la CENERC, las escuelas, digo, hay todo un orden, ¿no? Y una cosa de punto de núcleo que une a toda la actividad y la empuja y le da una propulsión hacia adelante. Entonces, desde ese lugar estamos gravemente en peligro, porque mismo nosotros haciendo nuestra primera película, como fue Raimundo, absolutamente independiente, financiada con fondos del exterior y propios y todo, el instituto en su momento, cuando nosotros fuimos a hablar, porque había que traer obras de Gleiser al país, que estaban en el exilio, me acuerdo que estaba Tato Miller, en ese momento como vicepresidente del Inca, y él habilitó una ayuda que era pequeña en ese momento, pero fue clave para el avance de esa película y para traer las obras de Raimundo que no estaban en el país porque habían sido sacadas para protegerlas de la dictadura militar.
Y en ese sentido digo, hasta una película que fue hecha totalmente independiente, igual el instituto fue clave también. Ujú. Entonces, es como el cine de ficción sin el Instituto de Cine no tiene prácticamente viabilidad, salvo Ujú. algunos casos perdidos de mucho esfuerzo y nada más. El documental puede seguir existiendo en muy pequeña medida, con el esfuerzo sobrehumano de un grupo de gente, pero no puede aportar ni trabajo a la sociedad, ¿sí? Ujú. No puede generar actividad económica, crecimiento, productividad, y no puede constituirse como una cinematografía sólida, con presencia fuerte en los festivales, en los mercados internacionales, y sobre todo no puede construir la memoria, ¿no?, de un país. En ese sentido, para mí es clave, tan clave como la universidad pública, tan clave como la salud pública. Sí, sí. Sí. Bueno, sí. No, que es muy loco el relato que se fue generando de que los cineastas, los productores o todo el mundo del cine como que son bancados o que son vagos que viven del cine todo y del Estado, y en realidad es al revés, es esa pequeña inversión que hace el Estado, y el cine argentino está en los principales festivales del mundo de la misma manera que, no sé, que la selección argentina puede ganar un mundial. O sea, no es gratuito que estemos entre las muy pocas cinematografías que aspiran al Oscar, que compitieron por el Oscar, ¿no? Es como decir, bueno, los jugadores de fútbol no son bancados por los Sí. clubes y por eso son vagos. No, la gente los admira. Y por otro lado, comercialmente hay un gran error que lo están diciendo mucha gente que está escribiendo columnas, que compara la inversión de una película con la taquilla, ¿no? Y la taquilla solamente, yo te puedo llegar a decir que es el 10% dentro del cine independiente de lo que es la recuperación de una película. Porque una película tiene muchísimas ventanas, ¿no? Es decir, la televisión, las plataformas, el circuito Sí. alternativo, cultural, que llega incluso a duplicar o triplicar la inversión original en muy poco tiempo. Es rara, o sea, estamos hablando de películas buenas, ¿no? Sí, Es rara sí, la sí. situación que no suceda eso. Y es dinero que ingresa al país. O sea, que no solamente se reinvierte en la industria del cine, genera más trabajo, sino que genera una subeconomía muy fuerte. Ahora, bueno, esta ley ómnibus, la llamada ley ómnibus, hace también un fuerte cuestionamiento a la estructura del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ¿no? El funcionamiento. Digo, en ese sentido, ustedes como cineastas, como productores, como además creadores independientes, ¿qué opinión tienen respecto de esto? ¿Hay cosas que son modificables o es mejor en este momento no discutir esas cuestiones y hacer un frente común y bueno, y darle para adelante? Yo tengo en ese sentido una posición como muy firme, que es, yo no estoy en contra de achicar el Estado para nada. ¿Por qué? En ninguna de sus áreas. Porque no hay trabajo en el campo privado. Entonces, achicar el Estado hoy significa dejar miles o cientos de miles de personas en la calle, completamente desocupados, sin poder comer, sin poder vivir dignamente. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de un país, de una nación? ¿Ser rentable, dar ganancias, o asegurarle a las personas que nacieron en ese territorio o que decidieron ir a habitarlo un espacio donde puedan desarrollar dignamente su vida? Al fin de cuentas, eso es lo que nos tenemos que empezar a pensar. No son empresas, no tienen una rentabilidad. Los países no tienen que ser como las empresas. Los países tienen que otorgar a las personas que vivimos allí plenitud en la vida que tenemos. Entonces, si no tenés trabajo en el campo privado, ¿cómo vas a achicar el Estado? Eso va a significar millones de argentinos de Argentina que no van a poder comer. Ahí es el tema. Por eso, ponernos a discutir si el instituto podría funcionar con más o menos gente en este contexto es una locura. Y además, eso tampoco es algo que se pueda mirar aisladamente, porque si vos querés achicar el instituto, también vas a achicar las actividades que el instituto desarrolla. Si cerrás la escuela de cine con todas las sucursales que tiene la ENERC en todo el país, obviamente vas a centralizar, vas a reducir el cine al ámbito porteño como era hace 20 años, y vas a excluir, o sea, no vas a hacer federalismo,
y por otro lado ibas a achicar la estructura. Pero si querés federalizar, no podés achicar la estructura en un país como la Argentina. Si querés que se dedique solo a exhibir el instituto o apoyar la exhibición en festivales, pero no tener todos los circuitos donde se construye audiencia, llevando el cine a las cárceles, llevando el cine a las escuelas, entonces, digo, hay que verlo como, porque si no parece como que algo está funcionando mal porque hay mucha gente que está mirando el techo. Entonces, eso es muy sencillo de verlo. Vos ves la cantidad de gente que está ahí adentro y la actividad que desarrolla cada persona. Si hay gente que está mirando el techo, y bueno, fíjate, pero la realidad es que hay un montón de gente que está trabajando, ¿sí? Que no mira el techo, que está a lo mejor con sobretrabajo, porque hace trabajo que tendrían que hacer muchas más personas. Y la cuestión es, achicamos el cine, achicamos la educación, achicamos la salud, achicamos la Argentina. ¿Para qué la achicamos la Argentina? ¿Para que haya un grupo muy pequeño que tenga más rentabilidad? A mí me parece que no. O sea, eso no es el objetivo de un país. Pero claro, acá lo que está en disputa es un modelo político, acá lo que está en disputa es lo que se votó en las últimas elecciones, y ahí sí viene mi miedo. Porque de alguna manera en las últimas elecciones se votó un proyecto de país. Sí. Que obviamente Milei representaba un 30%, después vino Burlich con sus votos y el macrismo y le otorgó el otro 30%. Sí, pero fue un proceso democrático. Exacto, que, digamos, el programa del PRO no era el programa de Milei exactamente, entonces ahí viene la disputa, pero la realidad es que hay un sector de la población que evidentemente tiene otra subjetividad. Ahí me parece que es la gran batalla del cine desde lo cultural, de tratar de explicarle a los argentinos y a las argentinas hacia dónde vamos, los peligros que estamos enfrentando, no porque lo sepamos, porque ya ocurrió. Esto ya ocurrió en el pasado. Entonces, ahí hay que decir, para eso sirve la historia, para no volver a cometer errores que nos llevaron a los momentos más oscuros de la humanidad, digamos. Ahora, una lectura de las muchas posibles que se hace de este proyecto de ley ómnibus es que está casi todo formulado, pensado para favorecer a las plataformas. En ese sentido, ¿ustedes qué piensan y cuál es el vínculo de ustedes como realizadores, productores con las plataformas? Sí, bueno, yo tengo una visión muy personal, digamos, ¿no? La visión de toda la industria del cine, de la gente que me acompaña muchas veces, pero yo comparo, digamos, la producción de las plataformas con el tema de no cocinar, que vos la cocina e ir a comer a McDonald's todos los días, digamos, ¿no? Llega un momento donde ya directamente la salud te termina destrozando y terminas también gastando mucho más dinero. Esto tiene que ver con que en principio hay una publicidad, ¿no? Que entra por todos lados, que parece que es el trabajo ideal para los técnicos, trabajar en las plataformas y demás, pero al no existir el control del Estado, que es hacia dónde vamos y demás, es simplemente generar mano de obra barata que incluso te termina limando tu parte creativa, limando tu disfrute de la vida y de tu profesión, terminás hasta odiando tu profesión, ¿me entendés? Porque llegás a un ritmo de trabajo y a un clima laboral que no parte así. Obviamente todo entra como yo digo, como en la publicidad de McDonald's al comienzo de los 90, pero te termina digamos, limando, ¿no? Sí, y eso es lo que Sí. Y eso es lo que yo a veces discuto mucho también, que hay directores muy buenos que están trabajando para plataformas y lo ven como que es el momento de hacer series, pero el mismo sistema productivo termina de alguna manera comprimiendo y reprimiendo algo creativo que pueda, digamos, mejorar también la discusión social y artística que puede generar una obra de arte impresionante que a veces no existe porque estás en un sistema productivo. Bueno, justamente hablando de estas cuestiones de las plataformas, ayer mismo se conoció un pronunciamiento de 20 instituciones del mundo respecto de la legislación que se tiene que aplicar a las plataformas, sobre todo por la apropiación de los derechos de autor. Así que en ese sentido me parece que también estamos medio a contramano, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que estás contando vos, Ernesto. Digamos, el trabajo se genera algo en serie,
los no son dueños de los contenidos o ni siquiera pueden compartirlos en el mejor de los casos, ¿no? Sí, es tremendo eso. Ahora, ustedes que han construido esta carrera, bueno, a lo largo de 2 décadas y ahora están inmersos en esta nueva realidad, ¿no? De la producción para plataformas, la circulación de los contenidos en plataformas, aún en las especializadas. Digo, ¿cómo se manejan en ese sentido? ¿Cómo vislumbran que van a seguir adelante con este escenario? Mira, la verdad que nosotros siempre fuimos como a contramano. O no más que a contramano, te diría, me acuerdo cuando arrancamos, era como que avanzamos sobre todo en lo que era un desarrollo tecnológico en el armado de la película y todo, que no estaba probado, que no era estable, que nadie quería meterse porque era absolutamente poco confiable, y usamos las herramientas poco convencionales. Lo mismo pasó con Corazón de Fábrica, que después usamos métodos de financiamiento, que por ejemplo el crowdfunding, que en ese momento ni siquiera estaba como pensado, y nosotros arrancamos con eso y financiamos una parte importante de la película. A mí me parece que lo que te permite el Estado es como crecer en estructura. Nos permitió hacer ficción, nos permitió esta cosa de construir trabajo en blanco, registrado y con otras personas, y no reducir nuestra estructura a lo que es la realización integral, que es como, bueno, director, productor, realizador, guionista, todo fusionado en la unidad de 1 o 2 personas. Yo creo que frente a la adversidad, obviamente, tener una cuestión social de defender los derechos como país, ¿no? Esta institucionalidad, pero por el otro lado, también avanzar en lo que son las nuevas búsquedas por sobre todas las cosas, de distribuir y exhibir las películas. A mí me parece que ese es el punto más complicado, porque en tanto no tengamos formas fuertes para que la película se exhiba y llegue a los públicos y recupere, no vamos a tener esquema de sustentabilidad para el cine, y eso nos hace como adictos a, y eso es peligrosísimo. O sea, adictos a o el poder político o el poder económico. Trabajar para las plataformas te hace adicto al poder económico. Trabajar solamente para el Estado te hace adicto al poder político, ¿sí? No porque en el caso del Instituto de Cine tiene una libertad total porque está conformado por la diversidad de la comunidad audiovisual. Pero si mañana viene un interventor al instituto y decide que solamente se van a hacer las películas que Milei quiere o que quiere el partido de Milei, ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a dejar de haber libertad política en el instituto, que es en la parte del Estado, y en la parte de las plataformas vos respondés a un producto y a lo que está buscando la plataforma. Fuera de ese marco, si no encajás en esa estructura y no lográs atraer el interés de eso, tampoco vas a producir. Así que es como que me parece que es un momento también de dar como un paso más allá y seguir explorando en esto de volver la comunión entre el público y nuestro cine, fortalecer caminos y sobre todo sostener la libertad de expresión y de diversidad, porque yo siento que hoy estamos frente a un gran riesgo de censura. O sea, verdaderamente estamos frente a un problema de censura, tanto de contenidos narrativos como estéticos. Si quedamos solo en manos de las plataformas o si quedamos solamente en manos de un poder adicto, ¿no? Como puede ser el gobierno de Javier Milei. ¿Ustedes están trabajando o tienen un proyecto en danza en este momento? Sí, tenemos 2 proyectos, sí. 2 proyectos, sí. Sí, uno de Birna y otro mío. Sí. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Pueden contarnos algo? Sí, yo estoy trabajando con la historia del surgimiento del movimiento LGTB en los años 90. ¿Te acordás que había hecho Sexy Revolución en los 70? Sí. En los 90 me interesó muchísimo, o sea, justamente desde la figura de Carlos Jauregui hubo alrededor de él un gran movimiento donde se juntaron por primera vez lesbianas, travestis, trans, gays, y a pesar de los prejuicios que había entre las diferentes diversidades, lograron unirse y empezar a luchar en conjunto, ¿no? Y a partir de ahí, de la primera marcha del orgullo, de la segunda, empezó a crecer todo. Y es una película que no solamente cuenta esa historia de un grupo que peleaba a contramano, digamos, de lo que era la mirada social sobre ellos, sino también de cómo entre sí lograron, a pesar de las diferencias que tenían,
encontrar un resultado que después se vio en un montón de leyes. Claro. Y que bueno, y el proyecto está dividido en dos partes, en una parte documental y una parte de ficción. Porque justamente hice una investigación muy larga con un montón de testimonios, y lo que sucedía, claro, cuando uno hace una ficción, adapta la realidad a una novela, quizá ficcional, por el hecho de tenés que sintetizar personajes, escenarios, y quedarte con lo esencial a veces, ¿no? Y entonces sentía la necesidad de que había un montón de cosas y de situaciones y de historias de vida que estaban quedando afuera, entonces es algo que dialoga entre sí, el documental y la ficción. La ficción tiene mucho documental y el documental tiene mucho ficción. Algo parecido hicimos con Sinfonía para Ana, cuando hemos hecho primero El futuro es nuestro y después Sinfonía para Ana. Sí. Bueno, y en tu caso, Virna, ¿tenés otro proyecto? Sí, yo estoy trabajando en una historia que particularmente quiero contar porque es el caso de un joven refugiero de Bariloche que murió yendo a su trabajo. Se llama Manuel Benítez, y Manuel, la historia de Manuel es un poco una gran metáfora de lo que nos está pasando y del tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Él quedó atrapado por una tormenta de nieve yendo a su trabajo y quedó a merced de esa naturaleza que se lo devoró, porque justamente las condiciones en las que estaba trabajando, como las que trabajan la mayoría de los refugieros y demás, que es un trabajo muy particular, ¿no? No es un trabajo común. Son las peores, y son las peores justamente porque es el trato entre dos privados, ¿sí? No hay regulación, o hasta el momento en que estaba Manuel trabajando no había regulación del Estado, o sea, de la sociedad representada, ¿no? Por quienes están en el Estado administrando. Y entonces la historia de Manuel es un poco, es una metáfora de todo eso. Pasa en Bariloche, donde una de las instituciones que de alguna manera está a cargo de los refugios, pero que cede la gestión a los concesionarios, es el Club Andino. Es un club histórico que tiene una gran historia vinculada al corazón de esa ciudad y a mi película anterior, ¿no? La Bruja. Y también esta cosa de definir a quién le pertenece la naturaleza y a quién no. ¿Quién tiene poder sobre la naturaleza y quién no? ¿Cómo se administra eso? Y por otro lado, es la cuestión del silencio, ¿no? El caso de Manuel, están peleando los padres y la hermana para que eso se lleve a la justicia, pero hay una fuerza terrible para que eso no pase y nadie pueda contar lo que ocurrió. Y es realmente tremenda la historia de él. Además, bueno, hay un montón de cuestiones. Era una persona alucinante y que tenía un vínculo con la naturaleza muy particular y que significaba muchas cosas de una generación joven que ve el mundo de otra manera y que estaba a punto de recibirse ingeniero ambiental y de tener una vida como muy plena y vinculada a muchas cosas, y como que esta cosa del lucro y del ganar dinero desaforadamente y la miseria humana le arrebató la vida. Y en eso, bueno, hay toda una cuestión de juego que yo todavía no definí si va a ser documental o ficción o va a ser un híbrido, pero la realidad es que va por ahí en esta cuestión que nos estamos hoy disputando en el mundo, que es justamente quién es dueño de la naturaleza, quién es dueño de la vida de las personas y hasta dónde esa naturaleza tiene límites y no tiene límites y se devora todo, nos devora. Exactamente. Claro, exactamente. Sí, así que hay algo ahí de la fuerza de la naturaleza que es muy gersoniano, que me encanta, y en eso quiero avanzar con esta película también, que es totalmente social por otro lado y con una profunda historia donde vuelve la cuestión del pueblo originario en contraposición con el colonizador y bueno, y la comunidad europea que llegó ahí al sur y hizo estragos, ¿no? Donde todas esas líneas se van cruzando, pero bueno. Bueno, tenemos entonces para otra larga nota, para 2 largas notas, cuando estén entonces con sus proyectos ya avanzados, volveremos sobre el tema. Les agradezco muchísimo esta presencia aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio, y bueno, adelante, por más cine argentino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Seguimos gracias, Julia. adelante. Yo era un hombre infeliz. No estaba contento con mi vida. Y tuve una decisión. Llámelos. Ellos se van a ocupar de hacer desaparecer el problema. ¿Cómo describirían su relación
relación de pareja. Normal. Bájate del auto. Ponete de acuerdo. ¿Quién sos? Yo no era así antes de que vos me conocieras. Yo era un hombre... ¿Puedes relajar? Vamos a respirar. Me conociste en un momento muy raro de mi vida. Vos sabés lo que está pasando, ¿no? Vos trabajás en la CIA, en la KGB. Vos trabajás en inteligencia, eso debe pasar. No tenés idea de quién soy yo. Como me gusta el desayuno. El duelo. Una película de Augusto Tejada, con Joaquín Furriel, Eugenia China Suárez y gran elenco. Es una producción de Burke y está disponible en Star Plus. Pedro Speroni estrena el viernes en el Malva su segundo documental, Los Bilbao, que sigue a un hombre que recupera la libertad y regresa para restablecer los vínculos familiares perdidos tras 5 años de ausencia en prisión. Estamos con Pedro Speroni. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias por el espacio. Bien, bien. Bueno, ¿cómo surgió el proceso creativo de Los Bilbao? ¿Hasta qué punto fuiste dependiente de tu historia anterior, digo, de Rancho, de tu película anterior, ya que hay puntos, vasos de contacto, vasos comunicantes entre las dos? Sí. ¿Cómo fue un poco el proceso? Bueno, Sí, como decís vos, a sí. Iván lo conocí en mi película anterior, en Rancho, que yo había convivido con él 2 años en la cárcel. Él fue quien era uno de los líderes y fue quien me recibió. Pegamos la mejor con Iván. Y bueno, y a partir de esa película que hicimos, él queda en libertad, justo el último día de rodaje también, que teníamos, por cambiar al director, ahí se va a su casa, yo lo sigo con la cámara, y cuando estaba editando el material, él le hice al guardia la dirección de donde vivía, entonces fui a visitarlo, porque teníamos un vínculo muy lindo, y bueno, habíamos perdido contacto, y cuando lo fui a visitar me recibió, y ahí lo volví a ver, Ujú. digamos, en su pueblo, y generamos, nada, cada vez una intimidad más grande con él y su familia. Y un día le dije si quería hacer una película, me gustaría hacer una película, se lo propuse sobre su vida, y me dijo que sí. Y bueno, ahí arrancamos. Ujú. ¿Y cuál fue para vos el eje argumental de la historia? Porque también es una, no casualmente se llama Los Bilbao, digo, es una Sí, historia familiar también, ¿no? sí, sí, al principio iba a ser sobre la vida de Iván. Yo, digamos, cuando le propuse esta idea, yo lo conocía más a Iván y todavía con la familia estaba generando un vínculo, pero no tanto. Y a medida que fuimos filmando, con la familia me hice muy amigo de su mujer también. Y a partir de ahí, la familia, la película fue empezando a ser de no solo de Iván, sino de Iván, Yamila y Luz, que es la hija de ellos. Ujú. Entonces, y bueno, y ahí fue. Ahora, ¿cuánto de lo que te habías planteado inicialmente cuando descubriste que ahí había otra posible película, otra historia, cuánto de lo que te habías planteado inicialmente quedó finalmente en la película y cuánto apareció nuevo, como nuevo para vos? Digo que ¿Qué? todo fue nuevo, tanto en Rancho como en Bilbao, que son películas similares. Como no es mi mundo, yo tampoco quería tener ideas preestablecidas sobre lo que era Mm, para mí ese mundo. Entonces era ir descubriéndolo, ir asombrándome, ir acompañándome con Iván, porque yo lo acompañaba a él y él me acompañaba a mí en el proceso. Entonces es un proceso más de ir descubriendo y de ir viviendo, ¿no? Y de ir generando un vínculo con Iván cada vez más fuerte. Y cuando generas un vínculo tan fuerte, además en mi experiencia, en estas dos películas que Iván es protagonista, después cuando filmás eso sale solo. Entonces fue más ir descubriendo y no tener como conceptos preestablecidos. Sí sabía, o al menos intuía,
que la línea de la película podía ser el embarazo de Yamila y el nacimiento del hijo podía ser como una especie de final para tener como una estructura que vaya acompañando a la película, pero Ujú. solamente eso. Después era, yo Iván lo conocía, tiene un carácter muy fuerte y también es un gran pibe. Entonces digo, sabía que ahí también estaba el corazón de la película. Para mí era que, digamos, descubrir en Iván sus heridas, su pasado, y todo eso, ¿no? A mí me acuerdo en la cárcel un momento que me remarcó, cuando estaba filmando, él se agarró a piñas, se agarró a trompadas con otro preso. Yo quedé en el medio de esta pelea, Iván me ve, me agarra, me lleva a la celda para protegerme y vuelve a pelear. Y dije, Mm. wow, me conmovió muchísimo, ¿no? Que se acuerde de mí en ese momento con lo que implica una pelea en un pabellón de máxima seguridad en una cárcel que es un desastre. Entonces, bueno, nada, eso me marcó mucho y yo sabía que el corazón de la película era eso, que había atrás de Iván, ¿no? Y este tipo tan rudo como Iván, que estaba también una sensibilidad gigante. Entonces, yo sabía que el corazón de la peli era ese. Ujú, ujú. ¿Y cómo lograste vos eh, compartir esa intimidad carcelaria? Digo, Y porque estando, eso debe haber sido también un trabajo arduo, ¿no? Para conseguir permisos, para entrar, para filmar, bueno, para registrar, sí, dar testimonio. sí, yo había hecho antes un cortometraje sobre las mujeres de los presos, que bueno, que por suerte funcionó muy bien y eso me dio como el coraje y las ganas de entrar a una cárcel. Entonces tuve la suerte de que esa película la vio en el Bafisi un juez y me dice, mirá, me encantó el corto, quiero presentarte al director de una cárcel. Bueno, fui al director, lo conocí al director, me hice amigo del director y empecé a entrar a la cárcel todos los días. Y, de hecho me quedé a vivir en Dolores porque el director me daba un cuartito ahí en la cárcel y yo entraba todos los días al pabellón y yo lo único que esperaba era que sea el día, irme a dormir y que sea el día siguiente para volver a ver a los muchachos, porque se generó una onda increíble. Yo me Ujú, bañaba con ellos, comía con ellos, me tiraba en la cama a ver tele y para mí me sentía un tocado por la varita mágica, tener esa posibilidad de compartir y descubrir lo que era un pabellón de máxima seguridad cuando tenemos quizás una idea, cuando entras ahí es otra realidad la que ves. Y más ujú, cuando te brindan tanta confianza, ¿no? Ahí, digo, estos muchachos me brindaron todo y ahí es donde me parecía muy conmovedor. Entonces eso ujú. fue lo... Más que agotador, para mí fue una experiencia increíble, no sé, una cosa que me cambió la vida. Más allá de la película, ¿no? Los vínculos que generé con ellos, que los sigo viendo, a Iván los sigo viendo, a los de Rancho los sigo viendo. Cuando estuvo en el malo de Rancho, tuvo una suerte que estuvo 6 meses, el viejo Artaza que estuvo preso 35 años en total, quedó en libertad justo para el estreno y fue todos los domingos a ver la película desde Mar del Plata. Entonces, soy un Sí. agradecido total a todo lo que viví con la película. Cuando estuvo en España, me invitaron a España a presentar Rancho y el hijo de Artaza vive en España y a su padre prácticamente no lo conoce porque estuvo preso toda la vida. Y vino al cine y fue al cine y conoció a su padre a través de la película. Entonces, qué sé yo, no puedo estar más que agradecido con las experiencias y la confianza que ellos me dieron. Ahora, ¿cómo es la experiencia de trabajar justamente con no profesionales, no actores? Al Eh, menos en mi experiencia, en las tres documentales que hice y en el que estoy haciendo ahora, creo que la clave desde mi lugar, es generar un vínculo honesto con la otra persona. Un ujú, vínculo honesto de las dos partes, ¿no? Que realmente haya esa confianza, que realmente uno tenga ganas de generar ese vínculo y ser transparente con el otro. Yo ujú, confío mucho en eso y la película después sale sola. ujú. La temática carcelaria en este nuevo proyecto, ¿también está presente la temática carcelaria o estás entrando en otras áreas? Estoy con dos proyectos, estamos terminando de escribir una ficción, que es otra cosa ya, para cambiar un poco de tema, y estoy con un último documental, siempre digo lo mismo que es el último, pero nunca es el último, y que es sobre la vida de las mujeres presas, Ajá. porque tengo ganas de hacer como una especie de trilogía, no sé cómo llamarlo, para que no sea tan pretencioso, y dándole voz a las mujeres, que tengo muchas, digo, ya en Ivana aparece Yamila, y ahora, digamos, habiendo conocido el universo, y digo, bueno, nada, que tenía muchas ganas de poder darle voz a las chicas presas. Ujú. Y empezaste a trabajar sobre eso. De hace 3 años yendo a una cárcel de Ajá. mujeres, tuve la suerte de pegar muy buena onda, de que me reciban en el pabellón, de que me inviten a sus cumpleaños, de pasar los cumple con las chicas,
Una experiencia también increíble siendo varón, digo, ¿no? Con lo que implica Sí. también eso, porque no es fácil para mí ni para ellas, ¿no? Y nos hicimos amigos. Es Ujú. lindo, el servicio penitenciario confió en mí, pero lo que no conseguí fueron los permisos. Entonces, una de las chicas que me hice muy amigo, cayó a los 18 años y quedó en libertad hace 6 meses, estuvo 9 años, 8 años presa. Ujú. Y le dije, che, tal, y mirá, como no consigo los permisos, me gustaría que hagamos una película sobre tu vida. Ellas vieron Rancho, les gustó muchísimo. Otra cosa que a mí me pone muy contento, porque yo no soy de ese mundo, y es un Ah, retrato sobre lo que yo veo, pero gente que estuvo presa, que se emocione con la película, digo, bueno, la película está. Digo, se bueno, vieron está. reflejados, claro. Vieron reflejado y eso también fue muy lindo. Entonces, bueno, le iba a Talía, Tali, ¿querés que grabemos? Talía me dijo que sí. Lo único que pude filmar fue su libertad, como la de Bilbao, que encima Ah, es mucho más conmovedora, porque entre las chicas hay otra cosa, ¿viste? Hay otro vínculo. No, no hay miedo a los roces, no hay miedo a un montón de cosas que para entre los hombres tenemos, ¿no? ujú. Entonces, nada, y estoy hace 6 meses filmando la vida de ella afuera, y la peli, nada, ese día filmamos La Libertad, y como ella se iba caminando después de 8 años desde la cárcel a su casa, porque caminamos 5 horas, quería procesar como su libertad, y llegó a su casa por sorpresa, y su familia la recibió, no sabían que queda en libertad. Y vos Y ahí registraste todo eso. registramos todo y fue sumamente Ajá, conmovedor, me imagino, me imagino. Bueno, sumamente. no puedo imaginarlo, pero ahora lo concreto es el estreno de los Bilbao. Sí, a full. Así que recordemos entonces, porque son distintas etapas del estreno, ¿no? Se estrena, Sí, se sí, estrena el viernes en el Malva a las 8 de la noche, va a estar todos los viernes. Después se estrena el 15 de febrero en la Lugones. La Lugones también van a pasar Rancho y Bilbao, van a pasar las dos, que eso está buenísimo. ajá, Y después el 22 en el Gomón. bien. Todo esto entonces invitamos a ver Los Bilbao. Pedro Speroni, muchísimas gracias por acompañarnos y por este anticipo. Gracias a vos Gracias. por acompañar a la peli, difundirla y la buena onda. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy es la herramienta para que potenciemos nuestra cultura audiovisual e impulsemos nuestra industria. Destina recursos para el desarrollo y producción de proyectos audiovisuales. Crea oportunidades de formación y capacitación para profesionales y técnicos del sector. Difunde las producciones locales para que las miradas jujeñas lleguen a más pantallas. Y lleva el cine a todos los rincones de la provincia. Preserva el patrimonio fotográfico y audiovisual de Jujuy para conservar nuestra historia. Genera las condiciones para que producciones nacionales e internacionales cuenten con asesoramiento personalizado y elijan filmar en Jujuy. Un nuevo polo audiovisual se consolida en el norte del país. Dígale a don Giuseppe que los del Becker no tenemos ningún precio. Y finalmente un día conozco a tu papá. ¿Quién es la señorita? Gina Colombo. Raro tu papá. Ah, ¿viste? Nada, es la sangre italiana, somos así. En el fondo es un amor. Vos respondés por ella. Mi amor, algo raro pasa. Te voy a arrancar los ojos como dos aceitunas. Espero que los muchachos no se pongan tan duros. Uy. No es lo que vos pensás. Estaban actuando que torturaban a un hombre, Miguel. Bueno, sí, es lo que vos pensás, pero déjame que te explique. No me expliques nada. Con la ayuda de Salvador, como Consiglieri, Carola y los empleados, le hacemos creer a mi papá que es un capo de la mafia. ¿Tu papá mata gente? No, mi papá no mata gente, el que mata soy yo. ¿Vos estás loco si crees que yo me voy a meter en algo así? Vos tenés un mejor manejo de esta situación, sos psicóloga. ¿Me trajiste acá para que yo fuese de terapeuta? ¡Ay! ¿Cómo fue el arreglo? ¿Entendés que vino la mafia? Vamos, ¿qué haces acá? Se van a dar cuenta y nos van a matar. No sé cuál de los dos tiene más problemas. Ese maldito anillo. ¿Cómo costó, No.
una película de Luciano Leirado, con Juan Leirado, Andrea Frigerio y gran elenco. Una producción de Burke, disponible en Star Plus. Federico Benoit está rodando el documental 768923. Y aquí, en GPS Audiovisual Radio, adelantamos cómo será este proyecto que le rinde culto a una de las películas emblemáticas del nuevo cine argentino, 768903, estrenada en el año 2000 y codirigida por Flavio Nardini y Cristian Bernard. Estamos con Federico Benoit, es un gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, Federico. Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y así es, estamos en eso, justamente rodando un documental, entre otras cosas, así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo descubriste 768903? Bueno, la descubrí por un amigo, Ezequiel Mendoza, que es el productor ejecutivo de la película cuando estudiábamos cine. Nosotros estudiamos cine a principios de los 2000 y bueno, él es fanático del cine nacional, sabe muchísimo. Y bueno, insistía, con él obviamente hacíamos muchos los trabajos grupales cuando estudiábamos cine, siempre estábamos creando y haciendo cosas, y bueno, y él insistía mucho con la película hasta que bueno, en su momento la habíamos visto y ahora hace unos meses él viene con la idea de hacer un documental homenajeando, digamos, a esta película que él es fanático, y bueno, y ahí hacía tiempo que teníamos ganas de hacer algo juntos, sí. y con la excusa de esta película empezamos a ¿Qué te decidió a vos a decir, bueno, más allá de la propuesta de tu amigo y productor, ¿no? Sí. ¿Qué te decidió, qué fue determinante para vos para que dijeras, bueno, quiero hacer el documental sobre 76? Al principio no quería. Ajá. Al principio no quería, yo estaba con otras cosas, estoy de hecho también en otra peli, y bueno, y más que nada vuelvo a lo mismo, esta dinámica de amigos, de juntarnos, y bueno, me dijo 1, 2, 3 veces, al final dije sí, pero quiero conocer a los directores, me gustaría conocer a Flavio y a Cristian, como para tomar una decisión, porque bueno, pues entiendo lo que es involucrarse en un largometraje y los tiempos, ¿no? Porque uno lo da todo cuando se pone a rodar esto ya no va a ser un corto, va a ser un medio o un largometraje, entonces termina ocupando mucho tiempo y mucho espacio en la vida de cada uno. Entonces me costaba tomar la decisión, pero hay 2 motivos por los cuales me termino decidiendo de hacer. Uno, porque conocí a Cristian y a Flavio y me cayeron súper bien, súper bien. Yo sé que conoces a ambos. Sí, sí. Y la verdad que me encantó conversar con ellos, me encantó las charlas que hemos tenido, y también desde un lugar de respeto, ¿no? Porque en definitiva estamos generando un contenido audiovisual frente a algo que ellos ya generaron. Entonces, bueno, también por una cuestión de respeto también para con ellos y conversar, ¿no? Y después, bueno, me atrajo mucho el tema del título del 76, 89, en su momento 03, y el documental nuestro se llama 76, 89, 23. Sí. Eso lo estuvimos hablando justamente con Ezequiel, el productor, y el documental también es una excusa para hablar un poco de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y por un lado está la parte que tiene que ver con el homenaje, ¿no? a la peli, pero también le vamos a dar un enfoque en lo que respecta a lo sociopolítico, cultural, económico, de lo que sucede en la Argentina, ¿no? Y cómo esto de que todo vuelve, ¿no? ¿No? O sea, justamente cuando estábamos empezando a filmar esto que gana Milei, las elecciones, ¿no? Esta vuelta de la pizza con champagne, del menemismo, ¿no?
fórmulas viejas que ya sabemos cómo terminan. Entonces, bueno, esos dos motivos fueron los que realmente me motivaron a decir, bueno, ok, es el momento para hacerlo, y es algo totalmente actual, como la película en su momento lo fue, ¿no? Claro, Una bueno, película transgresora. recordemos que Sí. es una 76-8903, la película a la que ustedes van a homenajear en este documental. Es una historia de ficción, pero tiene también un alto contenido político, porque Totalmente. está haciendo referencia a etapas de la Argentina, ¿no? La dictadura, el menemismo, bueno, lo posterior al 2001. Así que, bueno, es más que interesante, debe ser lo que está surgiendo en las entrevistas. Ya empezaron a rodar algunas entrevistas, ¿no? Sí, ya hicimos 3 jornadas, y bueno, y el sábado vamos a estar haciendo otra donde obviamente vos estás invitada y esto vamos a cambiar los roles porque yo te voy a entrevistar a vos. Claro, bueno. Pero sí, la verdad que estamos muy contentos. Vuelvo a lo mismo, esto nació como una cosa entre amigos y empezó a tomar como un vuelo de una magnitud que ni nosotros nos esperábamos. Han venido intelectuales como Sergio Wolf, Gabriela Copertari, han venido, bueno, han venido músicos, gente más conocidos, ¿no? Como Juanchi, vino Guille Aquino también, que es un humorista así bastante fresco, bastante joven, digamos. Bueno, hay como un espectro bastante amplio que bueno, que la verdad que nos encontramos con una excelente predisposición de un montón de gente, que sí, yo voy, gente que colabora sin pedir un peso, o sea, como que, viste, cuando todo fluye y fluye bien. Exactamente, sí. Bueno, y entonces supongo que están surgiendo justamente a partir de estas jornadas de rodaje y de estos testimonios, están surgiendo nuevos aspectos, algo que no esperabas vos en esos testimonios respecto de aquella película del 2000 y bueno, de esta experiencia de ahora. Sí, totalmente, Julia. Obviamente, como pasa en cualquier documental, ¿no? Uno escaletea, uno se imagina, ¿no? Es más, nosotros le estamos dando una impronta de ir por capítulos como lo es la película original. Sí. Pero obviamente, a medida que van surgiendo entrevistas, se van disparando y se va abriendo otro abanico también de otras cosas, ¿no? Y se abren otras aristas. Entonces, por supuesto que me encontré con cosas que no esperaba y como te digo, en general fuimos con un objetivo de conseguir, digamos, para cada entrevistado o cada entrevistada, conseguir, digamos, mínimamente lo que necesitábamos para esa entrevista. En general nos dieron más. Nos dieron más. Por lo cual, yo lo había planteado esto como hacer un corto y ya veo que ya hemos llevado... Bueno, justamente Ezequiel está acá conmigo. ¿Cuántas entrevistas llevamos? Esto es radio en vivo, ¿eh? Más de 30. Sí, no, creo que alrededor de 34, 35 entrevistas. Ajá. Y ahora vamos a hacer 12 más. O sea, lo cual es una locura. Y lo pensás como un corto, digamos, ¿no? Bueno, en todo caso va a ser un trabajo arduo de edición, ¿no? Que es otro aspecto muy importante de cualquier producción audiovisual, pero en el caso de un documental donde hay testimonios y bueno, y tantas miradas concluyentes y divergentes, imagino, ¿no? No es que estará todo el mundo de acuerdo. Totalmente. Sí. Y estamos, o sea, tratando de cubrir toda, como te digo, buscar la pluralidad de voces, ¿no? Como es algo básico para hacer un documental, ¿no? Claro, y en este momento de la industria audiovisual argentina, ¿no? La pluralidad de voces y de contenidos. Totalmente. Federico Benoit, muchísimas gracias. Menuda tarea en la que se pusieron ahí con tu productor. Dale un saludo de mi parte, ya que está ahí a mano. Le mando, Julia, acá te manda también.
Tamaña responsabilidad entonces, volver al año 2000 a través de una película que marcó época, que marcó a distintas generaciones y que también despertó sus polémicas en ese momento. Pero bueno, yo no voy a contar nada sobre esto, lo tendrán que contar ustedes allí en 76, 89, Vean 23. la película, está en YouTube, es súper actual. O sea, eso es lo que a mí me gusta de esa peli, la ven y tranquilamente es una película que se rodó hace 6 meses. Bueno, por ahora... Y más con lo que está pasando ahora. Claro, bueno. Sí. Federico, muchísimas gracias, pues nos despedimos con vos entonces, hasta el próximo miércoles, gracias por acompañarnos, recuerden, estamos aquí en Radio Trend Topic cada semana a las 19 en vivo. Y ya saben, como decimos siempre, pero hoy más que nunca, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.